Hola chicos, buenos días. Voy a grabar nuevamente la clase de educación cívica, la que corresponde a la semana que estamos, que sería las dictaduras. Esta corresponde a la guía de trabajo autónomo número 3. Recordemos que la semana pasada tuvimos la democracia, la guía correspondía a la democracia y para este caso vamos a trabajar el tema de las dictaduras, que sería el ejemplo siguiente. Recordemos que para la semana pasada trabajamos democracia con dos ejemplos, que fue Francia y Costa Rica. Para esta semana vamos a trabajar las dictaduras con dos ejemplos también, que sería la Alemania nazi y el tiempo de dictadura de República Dominicana. Para empezar, ¿qué es una dictadura? Entonces, una dictadura tienen en común las dictaduras, perdón, tienen en común las dictaduras el hecho de que el poder se concentra primero en una única persona y este poder está en beneficio del gobierno vigente. Em, ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que se genere positivamente dentro de una dictadura, el beneficiario va a ser el gobierno y directamente la persona que está en el poder. Se le atribuye a un monopolio absoluto. Si recordamos lo que hablamos en noveno, el año anterior, el absolutismo había sido un sistema de monarquía donde una única persona concentraba el poder. En este caso, en la dictadura, si bien es cierto, no es una monarquía porque no es un rey, pero pues sí se desarrolla este concepto de absolutismo en el sentido de que esa persona que está en el poder concentra absolutamente, valga la redundancia, el poder y por consiguiente no tolera ningún tipo de oposición, ninguna manifestación en contra de su poder o incluso que le cuestionen su autoridad. Los mecanismos de alternancia, es decir, las elecciones, por ejemplo, el sufragio, van a ser eliminados. No existen dentro de una dictadura las elecciones y mucho menos la alternancia del poder, es decir, estar cambiando de gobernante. El orden se mantiene con firmeza, incluso podríamos decir casi que con brutalidad, recurriendo normalmente a la violencia. Y por consiguiente, esto nos va a llevar a la última característica que sería, se prohíben todas las actividades políticas organizadas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, se prohíbe la organización de partidos políticos, se prohíbe la organización de asociaciones, de sindicatos, de gremios, todo este tipo de organizaciones políticas se van a prohibir. ¿Por qué? Porque estas organizaciones de alguna u otra manera iban a fomentar la oposición y pues eso es lo que no se quiere en una dictadura. Ahí les muestro algunas fotografías de lo que fue, por ejemplo, la Alemania nazi, Argentina durante el tiempo de la dictadura y acá también una fotografía de el tiempo de la Alemania nazi. Las principales características, bueno, ya conocemos el personaje, lo vimos hace aproximadamente 15 días, que fue Adolfo Hitler, cuando empezamos a hablar de este tema. Y al fondo, pues la Alemania nazi, ¿verdad? Que creía firmemente en que lo que él decía estaba correcto. ¿Cuáles son las principales características de una dictadura? De una forma ya más concreta, se elimina la libre expresión. Por eso es muy común que en las dictaduras se intervienen las comunicaciones, los teléfonos, las cartas, el gobierno tiene acceso a ello, todos los medios de comunicación, llámese periódicos, radio, televisión, van a ser oprimidos, limitados en lo que comunican, en lo que expresan, ¿verdad? Se promueve el culto a un dictador y aquí lo podríamos casi que decir que se observa muy bien. Vean la cantidad de gente que, eh, que se concentraba para ver a Hitler, ¿verdad? Y pues es eso, ¿verdad? Desde el poder, desde la gobernación, se transmite que se
casi que se adore al dictador. Se asesina, se asesina todo tipo de creatividad, se eliminan absolutamente todas las libertades, libertad de culto, de asociación, de incluso libre tránsito, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de la Alemania nazi con los judíos, como se les limitó el libre tránsito. Y por último, la violencia y el terror, ¿verdad? Hablamos de que en una dictadura encontramos secuestros, encontramos persecución, encontramos pues asesinatos, ¿verdad? Podríamos incluso retomar o recordar un poco la cuestión de los campos de concentración en, en, en Alemania, bueno, Alemania y todo lo que fue la Alemania nazi. Por ejemplo, la cuestión de los desaparecidos en Argentina. Entonces, pues sí, la violencia y el terror al final terminan siendo la herramienta para que el pueblo obedezca. Y pues tenemos dos ejemplos concretos. El primero va a ser Alemania nazi, el nacionalsocialismo, que fue el movimiento del partido político de Hitler. Se instala en Alemania en 1933 mediante un régimen dictatorial de Adolfo Hitler. Se exalta el sueño de la gran y poderosa nación germana y la adopción de la ideología nazi. Esto basándose en una superioridad racial frente a otras etnias como los judíos, los gitanos, los eslavos, los musulmanes, los negros, entre otros, los discapacitados también. No voy a profundizar mucho aquí en la exaltación del sueño de la gran y poderosa nación germana, porque eso lo voy a retomar en estudios sociales, pero sí un poco en donde habla de la adopción de la ideología nazi. Curiosamente, la ideología nazi proviene de otra ideología que no fue en Alemania donde se originó, eso lo vamos a ver más adelante en cívica, y es el fascismo. El fascismo se origina en Italia. Alemania lo toma de Italia y lo modifica y lo adapta a, pues a su realidad que es Alemania. Y pues básicamente esta ideología nazi tenía un objetivo principal o una ideología central que era pues que los alemanes eran superiores a todos los demás. Cuando digo a todos los demás era a todos los demás, pero principalmente a todos aquellos que eran evidentemente diferentes. Por eso judíos, gitanos, eslavos. Y en esto sí, nada más para que un dato curioso que mucha gente no lo sabe, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente recuerda, uy, sí, mataron a los judíos, lo encontramos en los libros, en las películas, y pues sí, mataron un altísimo porcentaje de judíos, muchísimo, eso lo vamos a ver en sociales también, pero además de eso también no tenemos que olvidar que no solo judíos fueron asesinados en manos de la Alemania nazi, también gitanos, musulmanes, eslavos, negros, discapacitados, homosexuales. Se controlaron los medios de comunicación y se promocionó la educación en la ideología nazi. Se eliminaron los sindicatos, por lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Las dictaduras están en contra de todas las organizaciones políticas. Se estableció un régimen de terror con los campos de concentración. Y aquí sí nada más, que también esto lo voy a ampliar en sociales, sí recordemos que la Alemania nazi tenía tal organización que no solo eran campos de concentración, hubo campos de trabajo, campos de exterminio. Hubo algunos campos que fueron las tres cosas a la vez, que fueron campos de trabajo, de concentración y de exterminio. Y por último, se invadieron naciones, incluso se llevaron a cabo anexiones forzosas. Aquí, bueno, encontramos en una fotografía a Hitler y pues algunos de sus allegados y un poco la fotografía de abajo donde les digo cómo se da realmente el culto pues a un dictador, ¿verdad? Aunque ahorita nosotros con mente fría y en otra realidad pudiésemos decir, pero ¿cómo había gente que creía en eso? Bueno, pues sí, ¿verdad? Hubo gente que pues que creía que lo que Hitler promovía pues estaba correcto. Y posteriormente, el siguiente caso sería el caso de República Dominicana. República Dominicana tuvo una de las dictaduras más fuertes de América Latina, eh, sin olvidar otros casos, no podríamos dejar de lado Chile, por ejemplo, o Argentina, pero en este caso el programa de Cívica nos propone indagar en República Dominicana, entonces pues así lo hacemos.
El dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, se mantuvo en el poder desde 1930 hasta 1961. Llamado o conocido como el jefe, aprovechó la Guardia Nacional para eliminar la oposición política. De esta forma se aseguró de una victoria segura en las elecciones. Aquí hay algo bien importante y es que una dictadura se sostiene con ayuda de un ejército. Una vez que el ejército está en contra del dictador, solo no se puede sostener, ¿verdad? Entonces, por eso acá, ¿verdad? La Guardia Nacional va a ser fundamental para que Trujillo pueda mantenerse en el poder. La violencia, los asesinatos y las torturas fueron herramientas comunes en los años de su gobierno. Eh, sin redundar, ¿verdad? Por supuesto que esto era con todas aquellas personas que estaban en oposición del gobierno. Durante su gobierno, 18.000 haitianos fueron asesinados en la frontera, lo cual causó un gran repudio internacional. Para que nos ubiquemos un poquito en el espacio, Haití y República Dominicana comparten territorio en el sentido de que es una isla grandota y pues está partida en dos. Una parte es de Haití y otra parte es República Dominicana. La cuestión es que entonces, durante este periodo, estos haitianos, 18.000 que estaban tratando de cruzar la frontera hacia República Dominicana, posiblemente en busca de una mejor vida, eh, pues desgraciadamente fueron asesinados, fueron obligados a ser asesinados por el gobierno, ¿verdad? Y si bien es cierto, a nivel internacional eso fue un escándalo, muchos medios internacionales se manifestaron, muchos países se indignaron, pero no pasó a más, porque desgraciadamente, eh, digamos que había un temor también, entonces, pues simplemente no pasó a más. Se murieron esas 18.000 personas y la vida continuó como si nada hubiera pasado. Se, mez- Se mezclaron negocios personales con los del gobierno, entonces él se enriqueció grandemente, tenía grandes cantidades de tierras, por eso dice ahí en el texto que se convirtió en el mayor terrateniente. Terrateniente es la persona que tiene, pues tiene tierras, ¿verdad? Normalmente se le llama terratenientes a las personas que tienen mucha tierra. Entonces, él se convirtió en el mayor terrateniente, de forma que entonces mezclaba los negocios de sus tierras con las del gobierno y se iba enriqueciendo enormemente. Se cree que el 80% de la producción del país estaba en sus manos. Todo lo que vendían, lo que lograba exportar República Dominicana, al final era dinero que recibía pues él, ¿verdad? Además del dinero que recibía propiamente del gobierno, pues se enriquecía a costa de sus tierras y de su posición. A pesar de todo lo anterior, el país experimentó un gran crecimiento económico e inversión en obras públicas durante el gobierno de Trujillo. Esta parte es muy curiosa porque entonces era una forma como de acallar al pueblo, ¿verdad? Como de decir, sí estoy haciendo, pero si aquí tienen, vean lo que tienen, ¿verdad? Y el país no está pobre, estamos bien, entonces ¿para qué se quejan? Bueno, pero pues si bien es cierto, económicamente no estaban mal, ¿verdad? Bueno, ¿a costa de qué no estaban mal? En 1961 el jefe fue asesinado. Y aquí en la fotografía, bueno, les puse de este lado un poco lo que era la realidad de República Dominicana durante este periodo. Y esta foto es muy significativa. Ellas son las hermanas Mirabal. No recuerdo el nombre de todas en este momento, pero recuerdo el nombre de Minerva, que era la líder. Y las hermanas Mirabal fueron asesinadas por oponerse a la dictadura. Así, a grandes rasgos la historia, bueno, ya ustedes saben que siempre recomiendo películas. La película o el libro se llama El tiempo de las mariposas, es hermosísima. Y pues básicamente la historia, que es una historia de la vida real, se concentra en Minerva, que fue pues una muchacha humilde de pueblo que pues quería salir adelante, quería estudiar, quería ser abogada y le pide el favor a Trujillo porque si no, no podía hacerlo. Minerva de ahí, logra ir a estudiar a la escuela de Derecho, pero eso le sale muy caro. Ella se hace abogada cuando tiene su título y trata de conseguir trabajo, no consigue en ningún lugar. Y él le dice, yo le dije a usted que
podía estudiar, pero nunca le dije que iba a trabajar. Entonces, bueno, ella se involucra en un movimiento bastante intenso de oposición, guerrillero en contra del gobierno. Posteriormente se van a involucrar las hermanas con sus respectivos esposos, hasta que desgraciadamente un día, pues él las engaña, les dice bueno, ellas son encarceladas, especialmente Minerva va a ser encarcelada durante mucho tiempo, torturada terriblemente. Cuando logra salir de la cárcel, los esposos de ellas están apresados, y pues al final él se comunica y les dice que vayan a la cárcel, que les van a liberar a los esposos. Ellas llegan felices, los esposos salen y cuando van de regreso a la casa los asesinan a todos, en primer momento a ellas. Eh, y pues es una de las historias más tristes, por cierto, ahora a propósito de que ha pasado el Día Internacional de la Mujer, una de las historias que ha alimentado el Día Internacional de la Mujer ha sido pues esta, ¿verdad? Porque la historia de las mariposas, que fueron cuatro, perdón, murieron solo tres. Una de las hermanas quedó viva, que fue la que difundió la historia, escribió el libro y todo lo demás, que curiosamente se quedó en la casa cuidando a los chiquitos, por eso no murió. Entonces, pues más o menos esto es un poco lo que tenemos de las dictaduras, como ya les dije, es la clase que corresponde a la guía de trabajo autónomo número 3. Eso sería todo por hoy, que tengan un bonito día.